Bueno, para esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio 25.11 de los problemas propuestos por el libro de Física Universitaria de Szymanski, volumen 2, el cual engloba conceptos como ser la resistencia, la resistividad y la corriente eléctrica. El problema dice lo siguiente. Dice que se tiene una varilla cilíndrica de 1.5 metros de largo, la varilla cilíndrica, y 0,5 centímetros de diámetro, que se conecta a una fuente de potencia que mantiene un diferencial de potencial de 15 voltios entre sus extremos. En tanto, dice que un amperímetro mide la corriente que cruza y se observa además, dice, que a temperatura ambiente este amperímetro da una lectura de 18.5 amperes, en tanto que a 92 grados centígrados arroja una lectura de 17.2 amperios. Dice que se puede ignorar la expansión térmica de la varilla y te pide calcular, inciso A, la resistividad y inciso B, el coeficiente de temperatura de la resistividad a 20 grados centígrados para el material de la varilla. Vamos a empezar a resolver este ejercicio poniendo un poco de los datos que nos da el enunciado del ejercicio, que son la longitud. Esta longitud nos dice que es 1.5 metros. Nos dice además que tiene un diámetro de 0.5 centímetros. Nos da un diámetro que es 0.5 centímetros, o que también lo podemos escribir en metros, que es igual a 0,005 metros. Después nos dice que da dos lecturas de corriente, una corriente 1 que está medida a temperatura ambiente a 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius. Un momentito. Ahí está. A 20 grados Celsius. Nos dice que esta corriente, que a 20 grados centígrados nos da una lectura de 18.5 amperios. De 18.5 amperios. Y también nos dice que a otra temperatura, a una temperatura de 92 grados, a 92 grados centígrados, dice que te da una lectura de 17.2 amperios. 17.2 amperios. Bien, dice que con estos datos lo que nos pide es calcular, inciso A, la resistividad, que lo vamos a llamar ρ. Nos pide calcular, inciso A, cuánto vale ρ. Y el inciso B nos pide calcular el coeficiente de temperatura de resistividad, que sabemos que es alfa, a 20 grados centígrados para el material de la varilla. Entonces aquí nos pide calcular alfa. Bien, para empezar a hacer este ejercicio vamos a resolver primero el inciso A. Aquí, vamos a poner inciso A, que nos pide calcular cuánto vale ρ. ¿Sí? Sabemos por teoría, por definiciones de la resistencia, sabemos que la resistencia no es otra cosa que el cociente entre la resistencia es el cociente de
de esta resistividad multiplicado por la longitud y dividido, vamos a acercar un poquito más, y dividido entre el área. Muy bien, tenemos la longitud, pero no tenemos lo que es el área. Y despejando la resistividad, tenemos que la resistividad, que es lo que queremos hallar, la resistividad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la resistencia. Vamos a tener un cociente acá, va a ser igual a la resistencia multiplicado por el área y dividido entre la longitud. Ya sabemos también que la resistencia, vamos un poco más arriba. Sabemos también que la resistencia es igual a un cociente entre el voltaje y la intensidad de corriente, que podemos calcularlo. Pero lo vamos a unir directamente todo en una sola ecuación. Nos vamos a copiar aquí. Entonces sabemos que la resistencia es el voltaje sobre la intensidad de corriente. Vamos a poner por, para que se entienda mejor. Y listo, con estos datos ya podemos calcular. Sabemos que el voltaje, habíamos dicho que, anotamos acá el voltaje. En el enunciado del programa nos dice que tiene una diferencia de potencial de 15 voltios. Pues vamos a anotar aquí esa partecita más. Sabemos que la diferencia de potencial son 15 voltios. Entonces acá vamos a tener 15 voltios multiplicado por el área. Sabemos que el área es de esta sección de acá. Vamos a subrayar un poquito con un colorcito. Sabemos que esta área es esta área de acá. Esta de acá, nosotros vamos a sacar el área. Sin esto. Entonces ese es el área. El área sabemos que de una circunferencia o de un círculo va a ser igual a pi. ¿Dónde está pi? Va a ser igual a pi multiplicado por el diámetro al cuadrado. El diámetro ya lo convertimos a metros, es 0.005 metros al cuadrado sobre 4, ¿no? El área del círculo es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Esto multiplicado por la intensidad de corriente. La intensidad de corriente para 20 grados centígrados es de 18.5 amperios. Y multiplicado finalmente por la longitud, que habíamos dicho que es 1.5 metros. Haciendo cálculos, esto nos da un resultado de 1.06 por 10
por 10 a la menos 5. Esto te da, haciendo las unidades, vamos a tachar las unidades que se pueden tachar. Vamos a tener que un metro cuadrado de acá se va a ir con todo este metro cuadrado y nos va a quedar al final voltaje por metro sobre amperios. Entonces vamos a tener acá volts metro partido amperios, pero vamos a tener también que ρ va a ser igual a 1.06 por 10 a la menos 5, 10 a la 5, ¿qué cosas? Sabemos que los voltajes sobre los amperios es una medida de intensidad de corriente, porque sabemos que la intensidad de corriente puede ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces esto podemos traducirlo en ohmios. Estos son ohmios y multiplicado por metro. Y listo, ahí ya tendríamos la respuesta de nuestro inciso A. Lo vamos a poner en un cuadrito. Listo. Vamos a poner, ahí está. Listo, ya está la resistividad. Ahora el inciso B que nos pedía. Desde el inciso A. El inciso B lo vamos a hacer aquí abajito. Que se vea un poco ahí. Ya. Entonces vamos a aprovechar esto. Inciso B. El inciso B lo que nos pedía era el coeficiente de la temperatura de resistividad a 20 grados centígrados para la varilla. Entonces lo que nos pedía era alfa. Nosotros también sabemos por teoría, por definiciones, que cuando la resistencia, sabemos que la resistencia varía en función a la temperatura, y la ecuación que nos relaciona es la siguiente. Sabemos que la resistencia es igual la resistencia a una cierta temperatura es la resistencia inicial, si quieren podemos llamarlo, lo vamos a llamar R sub 0, de, vamos a poner corchetes, de 1 más alfa, de 1 más alfa, paréntesis, de 1 más alfa de una temperatura T. Esta temperatura, te lo explico, T menos T sub 0. T sub 0. Listo. Esta es la ecuación que nos muestra la relación de la resistencia en función a la temperatura. Donde esta R, donde esta resistencia es el valor de la resistencia, vamos a marcar, esta R es el valor de la resistencia, vamos a poner un rojito. Entonces esta resistencia está muy grueso esto. Entonces está pasando aquí.
lápiz, esto creo que es. Caramba, che. Ya. Ahora sí. Entonces decíamos que caramba, che. Ya, decíamos que esta resistencia no siempre. Bueno, vamos a ocupar este color más. Esto no. Ya, vamos a decir que esta resistencia viene por esta temperatura y esta otra resistencia de acá viene por esta otra temperatura. Entonces vamos a calcular la resistencia primero a 92 grados centígrados. Entonces decimos R a 92 grados centígrados, a 92 grados centígrados va a ser igual a ¿qué? A ver, a 92 grados centígrados no es otra cosa que el voltaje. Sabemos que R es voltaje sobre intensidad de corriente. Entonces vamos a hacer acá, el voltaje es 15 voltios y habíamos dicho que a 92 grados centígrados la intensidad de corriente era de 17.2 amperios, lo que nos da como resultado 0.872 ohmios. Muy bien, hemos calculado esta R. Vamos a calcular ahora este R sub prima. Vamos a aprovechar esto, vamos a copiar, vamos a crear otro. Vamos a calcular R sub prima, que va a ser igual al voltaje, que en este caso no cambia, sigue siendo 15 voltios. Lo que sí llega a cambiar es la intensidad de corriente. Este R2 no nos olvidemos que es a una temperatura de 20 grados centígrados. 20 grados centígrados va a ser 15 y la lectura que nos da es de 18.5 amperios. 18.5 amperios. Esto nos da como resultado 0.811 ohmios. Muy bien, ya tenemos R, ya tenemos R sub 0, también tenemos las temperaturas. Lo único que nos faltaría hallar sería este alfa. Vamos a copiar esto de acá, vamos a aprovechar este, vamos a pegar y vamos a ir reemplazando los resultados que hemos obtenido. Sabemos que R vale 0.872, entonces lo cambiamos. R sub 0 vale 0.811, lo cambiamos. Alfa es lo que queremos encontrar. La temperatura T, que habíamos dicho que es asociada, la T es asociada a R. Esta temperatura T era de 92 grados centígrados. Entonces vamos a copiar de acá, vamos a aprovechar, lo copiamos acá. Y esta T sub 0 era relacionada a esta. Entonces vamos a aprovechar acá también. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Y listo. Aquí la única incógnita que tendremos sería alfa. Esto ya es un cálculo bastante sencillo. Simplemente sería despejar alfa. Y para ahorrarnos tiempito, también se puede meter en la calculadora con una función que es bastante sencilla. Entonces copiamos alfa.
Entonces aquí vamos a tener directamente que alfa, despejándose es una operación bastante sencilla, nos da como resultado 0.00105. Esto se puede comprobar muy fácilmente y sus unidades son grados centígrados a la menos 1. Y bien, ese sería el resultado que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces esto lo vamos a enmarcar. Y bueno, creo que eso sería todo en cuanto al ejercicio de la varilla. Nos pedía el B, el coeficiente de temperatura, B centígrados para el material de la varilla, ¿no? Entonces eso sería todo. Esto lo vamos a tener un poquito mejor. Y ahí está. Y con esto habríamos concluido el ejercicio. Gracias.